Dios te bendiga. Dios tiene preparado una palabra para ti, una palabra de fuego, una palabra de salvación, de esperanza, y sabemos que todo lo que está pasando en tu vida está obrando para bien. Yo no sé cuál sea tu situación, cuál sea tu prueba en este día, en esta mañana, en estas semanas, en este año, pero déjame decirte que Dios está obrando a tu favor, que Dios está trabajando y que en Cristo hay victoria. Así que no pierdas las esperanzas, sigue confiando en Dios, porque Él está obrando a tu favor. Y bueno, ya saben que hoy es un día también especial para mí, porque hoy pude nuevamente compartir aquí los micrófonos con mi esposo, después de casi 7 meses de no poder compartir. Bueno, hoy podemos compartir juntos este micrófono, pero especialmente hoy podemos compartir juntos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y no solo lo que Dios ha puesto, sino cómo Dios nos ha ayudado a enfrentar esta situación, porque la fe es muy importante para cada cristiano. ¿No es así? Es, oye, mi esposa habla, no me deja ni proyectarme. Sí, es una bendición estar juntos hoy. Se nos complica por los niños, pero gracias a Dios, a mi suegra, que nos debe estar escuchando ahí, por cuidarnos a los bebés hoy y poder estar juntos como matrimonios. Así que si usted tiene un matrimonio cristiano y Dios le da la oportunidad de servir en algún momento juntos, aproveche esa oportunidad de estar juntos. Bueno, la fe, decía mi esposa, la fe, algo que mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia proclama tener y dice tener, pero cuando enfrentamos ciertas circunstancias, nos damos cuenta muchas veces de cuán poca fe tenemos, o cuán nada de fe tenemos, o cuán mucha fe nosotros pues tenemos. La Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Y hoy no vamos a estar hablando de la fe en Cristo, de la fe, de esa convicción de creer en algo. Simplemente vamos a estar hablando acerca de la fe en las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, cuando Dios dice: te voy a bendecir, voy a abrir las puertas, voy a sanar tu familia, voy a darte un coche, una casa, voy a usarte con poder. La promesa que Dios le haya hecho a Dios, cada cual bajo su circunstancia le hace promesas diferentes, y cada cual tiene que luchar con el tiempo de espera. Eso no es. Así es, porque todos de alguna forma nos tenemos que enfrentar a diferentes situaciones, diferentes pruebas. Y ahí está la promesa de Dios, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios, que es la que nos va a sustentar mientras esa promesa llegue. Y es ahí el punto crucial, el punto clave, porque no, si tú crees en Jesucristo, que es lo primero, que cuando nosotros creemos es lo primero, ¿verdad? Es esa primera fe. Pero Dios empieza a procesarnos, empieza a llevarnos a más profundidad para conocer el Dios de milagros, para conocer el Dios que prospera, el Dios que sana, el Dios que restaura. Y entonces, pues es en ese punto crucial cuando vamos madurando, vamos conociéndole más a nuestro Señor, que muchas veces nuestra fe puede ser removida, ¿verdad? Cuando no estamos bien en Cristo, puede incluso apartarnos de esa fe, de esa convicción, ¿verdad? Entonces es muy importante que pese a cualquier situación que tengamos que enfrentar, sigamos creyendo. Sí, en nuestra vida como cristianos pasan dos cosas. Número uno, y es que muchas veces sí tenemos fe, pero confundimos el tiempo de cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios nos responde al instante. Hay oraciones que nosotros hacemos y sorprendentemente para algunos, ¿no? Milagrosamente, como Dios lo sabe hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo, Él responde al instante. Yo he tenido muchas oraciones. Recuerdo un domingo en la mañana que estábamos pasando un momento súper crítico, ya hace como un año ya.
Y yo estaba tocando ahí en la iglesia, y yo estaba frustrado en mi mente y no tengo dinero, Señor, y no hay nada que comer y bla, 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 mientras estaba tocando. Y el Señor sabe que me dijo, solamente cree y adora, adora, adora. Hermano, 10 minutos después de ese momento que Dios me dijo, solamente cree y adora, me llamó una persona y me dijo, quiero bendecirte con una ofrenda. Ahora, yo quisiera que todas mis oraciones se respondieran así. Después de 10 minutos, una respuesta. Y a mucha gente le pasó. En la Biblia vemos que hay muchos ejemplos de estos textos, de estas historias bíblicas que Jesús se le acercó, que se acercaron a Jesús, le dijeron, Jesús, tengo esta situación, tengo este problema. Y al instante Jesús le resolvió el problema. Vemos el caso de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer del flujo de sangre por 12 años había gastado todo lo que tenía en doctores, pero el día en el que se encontró con Jesús, solamente con tocar el borde de su manto, la sanidad le llegó, el milagro le llegó, cesó el flujo de sangre y completamente la sanidad llegó. Tenemos el ciego Bartimeo. Jesús pasa por al lado de él, el ciego comienza a decir, Jesús, sálvame, sálvame. Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Qué rico es cuando Jesús te dice eso, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego dijo, quiero recobrar la vista. Jesús le puso los dedos y rácata, llegó la vista. Respuesta. Llegó la respuesta, pero no siempre es así. No sé si tengas algún texto por ahí también que recuerdes de sanidades así o de milagros que hayan llegado en el momento. Sí, tengo uno aquí. De Jesús sana al siervo de un centurión. Sí, mira, eso es un milagro también que sucede al instante. Y lo podemos encontrar ahí en Marcos 8:5, dice, entrando Jesús en centurión, vino un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo ve y va, y al otro ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ninguno en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Qué historia tan poderosa. El centurión se acerca a Jesús, tiene su hijo enfermo, su criado enfermo, y le dice, yo creo que tú puedes hacerlo. Solamente di la palabra y tu siervo sanará. Y Jesús le dijo, así como has creído, te sea hecho. Y al instante fue hecho. Qué interesante, hermano, Dios tiene el poder para hacer el milagro al instante. Y la Biblia nos muestra muchos textos y también nosotros hemos experimentado cómo Dios lo hace. Y es impresionante la fe que tenía este hombre. Sí, muy impresionante porque no tuvo que ir, y a veces nosotros pues necesitamos de esa respuesta y simplemente estamos en casa, tenemos alguna aflicción, alguna situación que es realmente difícil, y el Señor nos dice, aquí estoy, habla conmigo, entrégame tu carga, dime cuál es tu aflicción, cuál es tu preocupación. Y muchas veces pues no nos acercamos a Él, ¿verdad? Aún sabiendo, aún teniendo el conocimiento de la palabra, no nos acercamos a Él, no hablamos con Él, no le buscamos a Él. Y Él está primeramente con los oídos ahí puestos, con la vista puesta en nosotros para decirnos qué te pasa, qué es lo que quieres, cuál es tu necesidad. Él lo sabe todo, Él sabe de antemano tu situación financiera, tu situación de enfermedad, tu situación con tus hijos, tu depresión, todo lo conoce. A Él no se le va absolutamente nada. Pero Él quiere también que te acerques a Él y que hables con Él, porque eso es, esto es una
cosa fundamental, porque la fe no se trata de un simple sentimiento, sino de la confianza esta firme que Dios está ahí donde yo esté, donde yo me encuentre, en mi casa, en mi trabajo, en la combi, en cualquier situación, en el hospital. Dios está ahí y Él es el Dios de promesas, que bajo cualquier situación, cualquier aflicción, Él está sobre esas promesas, sobre esas aflicciones. Él está sobre ellas y pese a que tú tengas que sufrir o enfrentar esas situaciones, Él te puede librar y Él quiere librarte de aquellas aflicciones. Sí, Hebreos 11, capítulo 6, siguiendo ese hilo que estás llevando, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es algo bien fuerte, porque cuando nosotros estamos enfrentando momentos duros y no tenemos fe, nosotros no estamos agradando a Dios, porque estamos como que empañando en nuestra propia mente la imagen de un Dios que ya se ha manifestado como todopoderoso, como un Dios que para Él no hay nada imposible. Y este texto lo dice claramente a nosotros: pero si no tienes fe, es imposible, y miren la palabra que utiliza, es imposible que agrades a Dios, porque sigue diciendo, porque es necesario, fíjense cómo dice, necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está allí y que Él recompensa a aquellos que le buscan, a aquellos que tienen fe en Él, a aquellos que confían en Él. Cuando Jesús fue a la ciudad de nacimiento, digo, la ciudad donde Él fue criado, porque nació en otra parte, la ciudad donde Él fue criado, Él fue con el poder para sanar, Él fue con el deseo de sanar, Él fue con la intención de sanar. Sin embargo, pudo hacer unos pocos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad que había en el corazón de la gente. La gente no quiso creer en Él, la gente no quiso creer en que Él era el Mesías, en que tenía el poder para hacerlo, y por lo tanto, el no creer en Jesús le impidió recibir su milagro. ¿Sabe cuánta gente se quedó ciega? ¿Cuánta gente se quedó paralítica? ¿Cuánta gente se quedó con sangrado? ¿Cuánta gente se quedó postrado en una cama con cáncer endemoniado? Solamente por no creer. Imagínese, hermano, que la distancia que hay entre su milagro, entre su situación y el milagro, es la distancia que usted tenga en su nivel de fe de Dios. Si usted tiene fe en Jesús, en que Él lo puede hacer, su milagro está a la puerta. Créalo, tenga la fe, porque la Biblia dice que es necesario que nosotros que creemos en Dios, que nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él recompensa a aquellos que se acercan a Él para buscarle. Ahorita decía que en medio de las situaciones que vivimos tenemos que buscar a Dios. Exactamente, porque a veces es difícil, a veces es duro, a veces los vientos se ponen súper fuertes, pero la Biblia dice, tenemos un trono a donde ir, tenemos un lugar a donde ir a refugiarnos, pero es necesario que vayamos con fe a ese lugar, que vayamos creyendo que no estamos yendo por gusto, que no estamos yendo simplemente para soltar nuestra carga y no va a pasar nada. Sí, la Biblia dice, tienes que ir con fe, creyendo que lo que vas a buscar, lo vas a recibir. Dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén, así ¡Aleluya! es. Así que tú sigue tocando esa puerta, porque un día, el día que tú menos lo esperas, ahí se abre y se desata esa bendición que tanto has anhelado. Incluso cuando no hay una evidencia visible, la fe cristiana debe de ser activa. Porque muchas veces queremos inmediato, ¿verdad? Inmediatamente la respuesta. Dios lo puede hacer, como vemos muchos ejemplos, lo puede hacer inmediato. Pero muchas veces requiere de tiempo, porque hay un propósito, una enseñanza más profunda de lo que nosotros a veces como humanos podemos entender. Entonces, nosotros, esta fe tiene que ser una fe activa. Obedezco, camino y espero en el Señor, porque es
sumamente importante, esperar en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor, recordemos, no son como nuestros tiempos. Bueno, el tal fecha ya, ¿verdad? Ya tengo mi respuesta. No, con el Señor hay que ser pacientes, hay que desarrollar otras cualidades que ha depositado el Señor, pero no pueden ser perfeccionadas, sino es a través de la espera, a través del proceso y creyendo que va a suceder. Yo muchas veces me he enfrentado pues en diferentes áreas de mi vida en confiar plenamente en Dios. Yo recuerdo muy claramente cuando me fui a vivir a Cuba, cuando me casé, me fui a vivir a Cuba y tuvimos que enfrentar diversas situaciones. Si no mal recuerdo, me dio una infección en vías urinarias. Y yo sabía que Dios era el sanador, yo sabía la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sabía que Dios tenía el poder para sanar y yo creí que yo era sana en el nombre de Jesús. Pero la evidencia o lo que se veía es que mi cuerpo pues estaba sufriendo, ¿verdad? No había medicina en ese momento, pero yo seguí creyendo que Dios lo podía hacer. Yo seguí orando, declarando, confiando en Dios, que Dios tenía el poder y que se hiciera su voluntad, que algo tenía que aprender a través de esa situación. Y recuerdo que bueno, en ese entonces pues no había tampoco medicinas y ahora hay que orar por alguien que provea esa medicina que yo necesitaba. Y justamente una hermana llegó con tantas pastillas que yo necesitaba para ese tratamiento después de una semana de estar sufriendo dolor en mi cuerpo y pude tomar la medicina. Yo sé que recibí la sanidad del Señor, tuve paz y lo más importante es que mi alabanza siguió. Bajo cualquier situación, tu alabanza, tu gozo, tu paz debe de continuar. No porque el día se ponga oscuro, pues ya me voy a enojar con el Señor, no voy a seguir creyendo. Y así muchas veces, ese solo es una situación que tuve que enfrentar, pero diariamente, de alguna otra forma, nuestra fe tiene que ser activa. El Señor pone una situación y pues tenemos que estar con una fe activa, sin importar que la respuesta no sea inmediata, ¿verdad? Exactamente, y creo que eso es de los temas más fuertes, el esperar en la respuesta de Dios, porque a veces incluso hasta cuestionamos a Dios y decimos: Señor, pero a ver, tú no estás viendo mi situación, tú no estás viendo lo que estoy pasando hoy, no que tú lo ves todo, no que tú lo sabes todo, no que tú te mueves en todo lugar, no que tú eres omnipotente, omnisciente y que todo lo puede y que nada es imposible para ti. Ay, pero ¿por qué no solucionas este problema que yo estoy teniendo ahora? Yo no necesito que lo soluciones el mes que viene, lo necesito ahora. ¿Cómo que se dice, Señor? Ahora. Pero como decías, el Señor tiene planes y propósitos con nosotros. Hay áreas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Dios necesita expandir la paciencia en nosotros, porque si Dios responde a todas nuestras oraciones instantáneamente, nunca nuestra paciencia va a crecer. Vamos a ser hijos y cristianos desesperados. Si Dios nos responde siempre y un día Dios se demora un día en respondernos, nos damos cuenta que ese día nuestro pensamiento con respecto a Dios cambia. Comenzamos a cuestionar la promesa que nos hizo, y yo sé que muchos de ustedes están pensando en esto. Hay promesas que Dios le hizo a ustedes hace muchos años, y como pasaron muchos años y Dios no la ha cumplido, muchos de ustedes dejaron de creer, muchos de ustedes se desenfocaron del ministerio, de las cosas que Dios los mandó a enfocarse ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se demoró, y pensaron que porque Dios se demoró, entonces Dios ya no va a cumplir la promesa. Ya Dios se olvidó de la promesa. Escuchen lo que dice el salmista David en el Salmo 40. Él dice: pacientemente esperé a Jehová. Ahora, una de las cosas que hace que el fruto que trae cuando Dios no cumple su promesa en el momento, o no trae el cumplimiento de su promesa, es que nuestra paciencia crece. Nos enseña a estar pacientes, y paciente no significa estar sentado esperando.
murmurando de Dios, diciendo cosas en contra de Dios, blasfemando en contra de Dios. Simplemente es estar paciente, pero paciente confiando en el Señor. Paciente diciendo, ok, Señor, aunque la tormenta es fuerte, tu promesa se cumplirá. Tú abrirás las puertas. Cuando llegue el momento correcto, tú lo vas a hacer, Señor. Pero a veces estamos esperando en Dios aparentemente, pero estamos como Saúl. El profeta le había dicho, yo voy a llegar dentro de 7 días, pero la tormenta se puso fuerte, había un ejército que venía y el pueblo comenzó a dejar a Saúl. El ejército comenzó a dejar a Saúl solo y Saúl se desesperó y Saúl decía, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hizo Saúl? Saúl hizo lo que no tenía que hacer, lo que no le estaba autorizado a hacer. Yo no sé qué límites Dios te ha puesto en tu vida. Cuando Dios te ha dicho, mira, yo quiero que tú esperes en mí, pero no quiero que tomes este trabajo, no quiero que hagas esto, necesito que te enfoques en tu ministerio. No importa cuánta necesidad haya, espera en mí, no te desenfoques. Pero muchos de ustedes saben que han hecho, se han desenfocado, su fe ha menguado, han dudado de que Dios aún va a cumplir la promesa y hoy están en un lodo cenagoso. Hoy está en una situación que no deberían haber estado en esta situación, pero por la desesperación que tuvieron a través de las muchas pruebas que vinieron, ustedes terminaron allí. Pero Dios quiere levantarte, Dios quiere sacarte de ese lugar donde estás. Dios quiere decirte hoy, levántate, porque mi plan contigo aún sigue en pie, mi promesa aún se va a cumplir, pero es necesario que aprendas paciencia. Mira, Dios no se desespera. La Biblia dice que con Dios un día es como 1000 años. Tranquilo, no te vuelvas loco. Y 1000 años es como un día. Dios tiene mucha paciencia para formarnos a nosotros, porque lo más importante para Dios no es cumplir su promesa. Lo más importante para Dios es que nosotros aprendamos todo lo que tenemos que aprender en el proceso a que se cumple esa promesa. Dios te hace una promesa hoy y en su agenda está lista que dentro de 25 años esa promesa se va a cumplir. Ahora, eso es porque Dios, como se dice, y perdone que utilice la palabra, le da la gana que tú esperes 25 años. A Dios no le da la gana, sino que Dios es un Dios que camina bajo propósitos. Él dice, mira, en cada año yo te voy a enseñar paciencia, te voy a enseñar a confiar en mí, te voy a enseñar de que yo soy el Dios que aunque pase el tiempo yo cumplo la promesa, te voy a enseñar que yo soy el Dios proveedor, te voy a enseñar que cuando todas las puertas se cierran, yo soy el único que te puede sustentar, te voy a enseñar que cuando todo el mundo te dice no, yo soy el Dios que dice sí, te voy a enseñar que cuando yo abro la puerta, nadie la cierra, pero cuando yo la cierro, hermano, nadie la abre. En Cuba, y te dejo ya. En Cuba hay un dicho que dice, miren, en Cuba hay un dicho que dice, cuando Dios no quiere, no hay santo que ruegue, no hay demonio que, oye, olvídese al diablo que usted vaya, al brujo que usted vaya. Cuando Dios dice no, todos los demonios se sujetan a la palabra que Dios está diciendo, pero también cuando Dios dice sí, ni el diablo se puede oponer, mi hermano. Cuando Dios dice sí, esa bendición va porque va. Así que sigue creyendo. Yo no sé qué te ha dicho Dios en intimidad, que Dios te ha prometido, pero tienes que seguir creyendo y no desistir, no tomar decisiones, como nos decías, no tomar decisiones precipitadas, porque luego esas decisiones que tomamos precipitadamente nos apartan de la promesa. Yo recuerdo muy bien esta parte del trabajo, ¿verdad? El Señor me decía, no, yo te voy a sustentar. Y bueno, yo insistía en la parte del trabajo, quería este trabajo. Si yo hubiera tomado esa decisión, ¿verdad? Que mis pensamientos, mi carne, porque recordemos que mientras estemos en esta carne va a querer hacer su voluntad. Él va a querer moverse por los sentimientos, por las emociones, pero tenemos que sujetar nuestra carne a Cristo para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, sea quien gobierne nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, sean llevadas y cautivas a la obediencia de Cristo. Y que cuando la carne dice, es que lo quiero, la carne, tienes que sujetarte al Espíritu, porque Él es el que gobierna este cuerpo. Y entonces
este cuerpo se tiene que someter a la voluntad, me guste o no me guste, porque déjame decirte que no es nada fácil. A mi carne, a Mariana no le gustó la voluntad de Dios, pero se sujetó y aprendió que era lo mejor, que había un padre que estaba preocupada por ella y que sabía el padre que si ella tomaba esa decisión la iba a apartar de la promesa que había dicho para ella y para su familia, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que sujetarnos a sujetar esa voluntad para poder atravesarlo de la forma correcta, porque eso muchas veces hace que no lleguemos a la promesa o que retrasemos el tiempo. Algo muy personal, yo recuerdo que antes de conocer a mi esposo, el Señor me venía hablando porque yo venía orando la persona con la que me iba a casar, y desafortunadamente cuando nosotros nos manejamos con emociones y con lo que nosotros queremos, nos apartamos de la voluntad y retrasamos esa promesa que Dios, y yo tomé la decisión fuera de la voluntad de Dios, y eso hizo que atrasáramos, ¿verdad? El conocernos, el poder tener una relación de la forma que Dios quería. Y entonces nos metemos nosotros mismos muchas veces en situaciones que Dios no nos ha llamado, que Dios no quiere, y pues eso debemos de estar firmes en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho, porque Dios lo va a cumplir. Y recuerdo con los niños, ahora que tenemos 2 niños pequeños, imagina si yo a mis hijos, porque tengo 2 niños que constantemente quiero esto, o tenemos 2 niños que constantemente mamá quiero esto, mamá quiero el otro, mamá. Y hay momentos que hay que decirle no, ¿verdad? No es el momento, un no también. Aunque tengas para darle. Exacto. Y entonces, porque sabemos que todo el sí, todo el tiempo no va a ser bueno para ellos. Y así mismo Dios con nosotros, ¿verdad? Imagina, sí, nos los diera inmediato, nos volveríamos hijos malcriados, ¿verdad? Entonces, no, Dios quiere que aprendamos, inclusive cuando hay que esperar, cuando Dios nos dice no, espera. Exactamente, porque la fe no es ciega. No estamos hablando de que tú no veas la circunstancia que estás viviendo. Sí, las circunstancias son reales, hermano. El dolor es real, la desesperación es real, la crisis es real, la necesidad económica es real, la necesidad que tengas en cualquier área es algo que está, pero eso es lo poderoso de la fe, que la fe, a pesar de que estás viendo todo lo que está pasando, la fe se para firme como una bandera y dice, aunque esté viviendo lo que esté viviendo, Dios es fiel. Amén. Y Dios va a cumplir su promesa. Y esto es algo importante, porque tú puedes estarte sintiendo desesperado hoy. Ahorita decías que a Mariana no le gustó la voluntad de Dios, pero ¿por qué no te gustó? Porque la situación era real. Había escasez, había necesidad, y lo más fácil que es, me pongo a trabajar y resuelvo el problema. Pero hay una voz de Dios que había dicho, no lo hagas. Y entonces esa voz choca dentro de ti, porque dice, pero Señor, si lo más fácil es, mira, tengo la propuesta, hasta te llamaron, oye, vamos, aquí está todo para que seas jefa, iba a haber un buen salario, tal vez podíamos sacar otro coche, podíamos estar ya en la casa, pero la voluntad de Dios era no. Recuerdo también al principio de yo llegar aquí, estaba viviendo en casa de mis suegros. Qué tormenta, nada, mentira. Estaba viviendo en casa de mis suegros, pero ya teníamos la niña y queríamos salir de allí, pero todas las propuestas de trabajo que venían, Dios me decía no, espera. Y cada vez que Dios me decía un no, mi hermano, cuando llegaba la propuesta de trabajo, por una parte, una pequeña partecita de mí sentía paz, porque sabía que Dios me estaba hablando, pero otra parte se frustraba porque decía, pero si esta es la solución al problema de poder estar solo, de poder estar con la niña, de poder tal vez llevarla a la guardería, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo me frustraba, la verdad, me frustraba muchas veces con Dios. ¿Por qué? Porque el problema es real. No estamos hablando de esa fe por ahí que anda, esa fe loca de que no pasa nada, todo está bien. No, eso es mentira, mi hermano. Sí pasa. Y Dios se da cuenta de eso.
Fíjese que en este Salmo 40 el salmista está diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, que la situación donde estaba David, mira cómo David le llamó del pozo de la desesperación. El salmista estaba desesperado. No era que él estaba diciendo: no, el Señor me sacó desde el palacio. No me sacó del palacio. Yo estaba en una situación real, en una batalla real, en una lucha real, pero pacientemente esperé a Jehová, clamé a Jehová, Él me oyó. Como Dios te está escuchando en cada una de tus oraciones, pero tienes que esperar, ser paciente a que llegue el tiempo en el que Dios cumpla la promesa. Hermano, cuando Dios diga: es hoy el día de que Ramira, de que Ramón, de que quien sea que te llames tu nombre, salga de ese proceso, ese día Dios te va a sacar de allí. Así es, no necesitas tener una fe perfecta, sino una fe viva, una fe que se alimenta de la palabra de Dios y se fortalece en oración y se refleja en cada acto de obediencia, cada paso que damos obedeciendo. Recuerda que la fe no niega la realidad, simplemente confía en lo que en que Dios tiene la última palabra. Al final de eso se trata, seguir insistiéndole a Dios, seguir confiando, seguir obedeciendo. Y muy importante, porque yo recuerdo que en todas estas momentos de fe o crisis de fe que hemos enfrentado, porque la hemos pasado, claro, como los que nos están escuchando, ¿verdad? Lo que nos ha ayudado es regresar a la palabra, leer la palabra y buscar a Dios, poner alabanzas, ¿verdad? Alabarlo en todo tiempo y animarnos unos con otros, porque a veces nos apartamos, ¿verdad? Y necesitamos ese grupo, esa familia en Cristo, donde necesitamos unos con otros animarnos. Así que no te apartes, sino al contrario, sigue yendo a la iglesia, sigue hablando con Dios, sigue buscando su rostro. A veces nos apartamos y dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Viene la prueba difícil, desistimos. Y en lugar de aferrarnos, ¿verdad?, más a buscar a Dios, de seguir instruyéndonos en la palabra, de seguir orando, de seguir yendo el domingo, ¿qué hacemos? Nos apartamos. Y es todo lo contrario. Dios quiere que te fortalezcas, ¿verdad?, que busques más de Él a través de su palabra, porque su palabra es esa luz que necesitamos en tiempos de oscuridad. Porque vendrán esos tiempos, indudablemente vendrán esos tiempos, y nosotros a través de su palabra nos fortaleceremos. Yo muchas veces cuando me he sentido, inclusive ni siquiera quiero leer la palabra ni orar, pero simplemente pongo una canción, ¿verdad? Una alabanza, y la atmósfera empieza a cambiar. El Espíritu Santo empieza a hablarme a través de esa alabanza. Así que no dejes de sintonizar Radio Fuente de Vida si nos estás escuchando, porque todas estas opciones que tenemos hoy en día a través de las plataformas, ¿verdad?, son esos instrumentos que Dios también ha puesto para que nos sigamos alimentando, para que sigamos perseverando en Él, para que no desistamos, porque Dios, créeme, Dios tiene el poder para hacer. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el Dios de poder, el Dios que resucitó, el Dios que sanó, el Dios que restauró, el Dios que fue a la cruz para que hoy tú y yo podamos tener vida, y no vida, cualquier vida, sino vida en abundancia, que hoy podamos tener la victoria bajo cualquier situación, cualquier circunstancia. Hoy nosotros podemos decir, sí, quizá nuestro refri no está lleno, o no vamos al supermercado, sino simplemente vamos con tal cantidad, pero nuestro gozo no ha menguado. Nosotros seguimos dándole gracias a Dios, porque sabemos que esta situación, esta pequeña situación, nos va a llevar a algo más, a una gloria más, a conocer a Dios a otros niveles. Y nuestra mentalidad tiene que cambiar, ¿verdad? Nuestra mentalidad tiene que cambiar a la palabra de Dios, creer firmemente
que todo lo que pasamos está obrando a nuestro favor. Esa situación, esa enfermedad es pequeña comparada a la gloria de Dios, al poder de Dios. Así que no te desanimes. Si ya has esperado mucho, si ha sido difícil la situación, si a veces te sientes realmente cansado, desesperado, porque yo he enfrentado muchas veces ese momento de quebrantamiento, de llanto, de decirle: Señor, ya no puedo, sácame de esta prueba. Yo lo sé, yo lo he vivido. Hay momentos donde volteo a ver mi realidad y yo digo: wow, Señor, ya no puedo, esta es la última, este es el último momento, el último día. Pero llego nuevamente a los pies de Cristo y le digo: ayúdame nuevamente a creer, dame fuerzas para seguir una milla extra, un día más, porque a veces solo necesitamos eso, un día más, una hora más, un minuto más, y Dios renueva nuestras fuerzas, nos ayuda a proseguir, nos anima, nos inquieta. Incluso podemos sentir su abrazo del Padre, de un Padre amoroso que está ahí presente con nosotros, peleando la batalla. A veces no podemos ver la atmósfera que se está librando, pero están ángeles rodeándonos y peleando a nuestro favor para que nosotros no sigamos, ¿verdad? Que sigamos persistiendo en la promesa, sigamos confiando en aquel que nos llamó, porque Dios te llamó a cosas grandes, a cosas de poder. Y muchas veces vemos testimonios, ¿verdad?, que nos han venido aquí a compartir, y a través de otras plataformas, de cómo Dios los sanó, pero hubo un proceso de quebrantamiento, hubo un proceso de dolor, ¿verdad?, de llanto, de incredulidad muchas veces, pero siguieron creyendo y vieron la respuesta de Dios. Amén. Ahí vemos a Abraham, la historia de Abraham. ¿Por cuántos años esperó Abraham su hijo? Por 25 años. Hoy nosotros leemos esa historia y en tres hojas, 3 capítulos, ya nosotros vemos la promesa dada y la promesa cumplida. Pero eso no son 3 hojas, hermano. Pasaron 25 años esperando la promesa de Dios, y no que él sabía que en 25 años Dios le iba a cumplir. No, Dios dijo: yo haré de ti una gran nación. ¿Cuándo? Ten fe, ten confianza. Y es difícil. Abraham y Sara pasaron por esa temporada difícil hasta que le dio la criada a Abraham para que tuvieran un hijo, porque era costumbre en aquel momento que si una criada paría algo así como sobre las piernas de su dueña, ese hijo le correspondía a ella. Pero esa no era la promesa de Dios. La promesa de Dios era que le iban a dar un hijo a Abraham y a Sara, y en él se daría la descendencia. Pero ¿vieron cuántos problemas trajo ese hijo? Ese problema con Agar, eso trajo una batalla campal en la casa, porque hay consecuencias a cuando nosotros tomamos decisiones que Dios no nos ha dicho que nosotros tomemos. Yo sé que nos desesperamos, hermano. Yo me he desesperado, siempre le cuento este testimonio, pero no me canso de hacerlo porque he visto la mano de Dios. Hace como 2 años, cuando Dios me dijo que saliera del trabajo, yo pensaba que todo iba a ser color de rosa, de que la bendición iba a llover, porque si Dios te dice: sal del trabajo, que viene un tiempo nuevo, tú dices: no, aleluya, la gloria de Jehová va a descender. Sí, la gloria en tu carácter, para formarte, para enseñarte va. Y hermano, hay veces que yo he tenido que hablarme a mí mismo, decirme, animarme y decirme: José Miguel, Dios es fiel. José Miguel, Dios va a cumplir la promesa. José Miguel, Dios va a abrir las puertas. José Miguel, Dios es fiel a su palabra. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo no sé en qué situación tú estás hoy, pero a veces tendrás que pararte enfrente de tu espejo y hablarte a ti mismo y mencionar tu nombre y decirte: Dios es fiel, Dios lo va a hacer, Dios no va a mentir, Dios no se va a arrepentir, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Hermano, el salmista David en una ocasión dijo: ¿por qué te abates, alma mía? Él se hablaba a sí mismo y decía: ¿por qué te abates en esta situación que estás viviendo? Vamos, anímate, levántate, espera en Dios, porque aún has de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que está diciendo es: no te abatas, porque esa respuesta aún va a venir. Va a llegar el día en que la respuesta va a llegar y le vas a alabar con todo tu gozo, porque Él será
tu salvación. Yo me he sentido triste, llorando, cuestionando a Dios. Yo he pasado por todo, hermano, como tú también lo has pasado, pero también he sabido ir a la presencia, porque esto es importante, cómo nosotros nos levantamos y sobrepasamos estas temporadas. Tenemos que orar, hay que orar, hermano, hay que estar constantemente. Lo que más me ha sostenido a mí es la oración. No importa si no tengo fuerza, 3 de la mañana, 4 de la mañana, la hora que el Espíritu me levante, me tiro de rodillas. A veces me siento en la cama porque yo sé que tengo tanto sueño que si me pongo de rodillas me voy a dormir. Mejor me siento en la cama o me paro para no dormirme y le digo: Señor, no puedo más. Porque el Señor lo sabe. Hermano, no finjamos una espiritualidad, un sentir que no tenemos. Dios conoce cómo nos sentimos. Ahí tenemos al mismo Cristo. Cristo está al punto de ir a la cruz del Calvario. Cristo se va a la intimidad con el Padre. Se va al monte y le dice: mira, Padre, si hay otra manera de resolver este problema. Eso es en su humanidad humana, él diciendo: por favor, dímelo ahora. Si hay otra manera en que podemos salvar a esta gente, dímelo ahora. Pero él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué estaba pasando? Que su carne, su cuerpo no quería hacerlo, porque él ya estaba sintiendo el poder del pecado, del juicio que iba a caer sobre él. Pero como tenemos un Dios que nos escucha, ¿sabe qué dice la Biblia que pasó? Vinieron ángeles y no le solucionaron el problema. Vinieron ángeles y no lo sacaron. Vinieron ángeles y ¿saben qué le hicieron? Le fortalecieron. Porque cuando tú estás en intimidad con Dios, Dios te fortalece. Cuando estás leyendo la palabra, Dios te fortalece. Y a veces yo y mi esposa, ¿sabe qué hemos tenido que hacer? Hablar del cumplimiento de la promesa. Ay, cuando Dios nos dé esa casa. Ay, cuando Dios nos esté prosperando. Ay, cuando Dios nos use en las naciones. Porque si Dios lo prometió, Él tiene que hacerlo. Porque esa es su promesa y nosotros estamos confiando en Él. Pero cuando nosotros miramos el hoy y el ahora, nos damos cuenta que el hoy y el ahora no se parecen nada al cumplimiento. Y hay que hablarnos: oye, Dios lo dijo. Hoy, cuando estábamos en Cuba, recuerdo, estábamos en Cuba, nos íbamos a la autopista por allá donde solamente pasaban carros, había monte, y nosotros nos sentábamos en un muro que había y comenzábamos a platicar. Ay, cuando estemos en Cancún, ay, cuando estemos allí comiendo esa comida y estemos en la casa, ay, con los niños, no teníamos hijos en ese momento y estemos con el niño, y estábamos en una crisis fuerte en Cuba. Estábamos en medio de la pandemia, no había comida, no había medicina, no había nada, hermano, no se podía salir. Y para colmo, en Cuba, que la amamos con todo nuestro corazón, pero la gente que vive allá y ha ido sabe cómo era la situación súper fuerte allá. Mi esposa estaba con un par de tenis amarrado con un cordón. ¿Cómo le llaman? ¿Un cordón aquí? Con un cordón, porque estaba roto. La parte del carcañal atrás estaba rota, con un pedazo de almohada para que no se le hundiera el pie. Iba caminando por la calle. Imagínense cómo nosotros nos sentíamos, pero nuestro respiro era ese: hablar del cumplimiento de lo que Dios prometió. Hay momentos que hay que hacer eso. Hay momentos que hay que dejar de enfocarse en la situación que estamos viviendo y comenzar a pensar en el cumplimiento. Ok, el cumplimiento. Tú lo dijiste, Señor. ¿Cómo será? Wow, me dijiste que me ibas a usar poderosamente. Wow, yo veo la gente sanándose. Yo veo los milagros haciéndose. Wow. Y eso imparte fe en nosotros. De hecho, la Biblia dice que Abraham, escuchen, para darte la palabra y rápido que se nos va el tiempo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, recuerden que Dios dijo que la promesa estaba en Isaac. Dios le da el hijo a Isaac. Pero cuando el hijo se estima que tenga entre unos 11, 15 o 20 años, cuando Dios le pide a su hijo Isaac para sacrificarse, la Biblia no lo dice en el libro, bueno, no recuerdo donde cuenta la historia, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Abraham iba caminando a sacrificar a su hijo con la mente de que Dios aún podía resucitarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que en él estaba la promesa, que ese hijo no podía morir. Eso es lo importante de la fe. Abraham se sentía, me imagino, frustrado, triste. Imagínate sacrificar a tu propio hijo, pero por otra parte su espíritu le decía: yo tengo fe que aunque tú lo matares, tú lo vas a resucitar de los muertos, porque tu promesa es que en él serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y Abraham iba convencido. Abraham alzó el cuchillo y cuando le iba a meter el cuchillo, apareció el ángel y le dijo: oye, tranquilo, Abraham, ahora sabemos que temes a Dios. No le estaba diciendo que ahora Dios lo sabe, porque Dios sabía lo que iba a hacer Abraham, pero Dios estaba revelando lo que había en el corazón de Abraham para él mismo y para nosotros hoy. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que van a ser una locura, ¿verdad? ¿Qué pensaste cuando Dios me dijo que tenía que salir del trabajo y yo te dije: me voy del trabajo? Porque no estábamos en la mejor situación. No, yo recuerdo lo primero que le dije: ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que te habló Dios? A ver, vuélvele a hablar, vuelve a entrar al aposento a ver si te habló. Y él decía: sí. Y bueno, en medio de mi incredulidad del que si Dios le había hablado o no, pues tuve que confiar, ¿verdad? No había otro más que confiar y esperar en Dios. Y bueno, de eso a que haya el cumplimiento, todavía no hemos visto el cumplimiento, pero seguimos confiando y esperando, y muchas veces seguimos así como nos pasó en Cuba cuando estábamos en la carretera. También en esta temporada decimos: ay, cuando estemos, ¿verdad?, cuando a esto que Dios ha dicho. Y es importante ser sinceros con Dios, pues Dios nos está viendo, y a veces nosotros queremos hacerlo muy estructurado. No, Dios sabe tus sentimientos, Dios sabe lo que estás pensando, cómo tú eres, pues Él te creó, Él es el creador, Él te hizo, somos hechura de Él. Entonces es importante ser sincero, ser auténtico, ser tú. Cuando estés sintiendo algo, díselo, porque ahí está el Padre para entenderte. Yo me imagino a veces de nosotros se reirá, ¿verdad?, cuando nos desesperamos ante la situación. Pero dice su palabra, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido tu situación, tu enfermedad, tus carencias, tu depresión, todo lo que estés viviendo. Él ya lo venció. Confía en el Señor, simplemente confía. Sigue confiando, no te desesperes, no desistas ante la promesa. Sigue ahí, sigue luchando, sigue orando, sigue buscándole, sigue leyendo la palabra, sigue sirviendo en la iglesia, haciendo lo mejor, porque para Él hay que darle lo mejor, y Él en su tiempo cumplirá esa promesa. Así que muchas veces no vamos a ver inmediatamente esa promesa. Nosotros somos testigos de ello, pero déjame decirte que seguimos confiando, que nuestra vista no está puesta en lo que vemos al alcance, sino nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, quien es nuestro guía. La brújula que necesitamos está a través de su palabra, y nosotros nos guiamos de lo que Él dice. Aunque nuestros ojos no puedan ver lo que Él ha dicho en el instante, nosotros seguimos creyendo, seguimos confiando y seguimos esperando en que Él lo hará posible. Amén. ¿Verdad? Dice el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Somos bendecidos y dichosos cuando confiamos en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando confías en Dios, cuando confías en que Él lo hará, la promesa llega. La promesa llega. Amén. Si eres incrédulo, no va a llegar la promesa. Es normal que en algún momento tambalee tu fe. Eso es normal, va a pasar a todos. Pero no puede ser que te mantengas toda la vida con la fe dudando, porque dice la Biblia que el que duda es como las olas del mar. Como esté la circunstancia, él va para allá, para acá, y esta persona nunca, dice la Biblia, alcanza nada. Por eso es que nuestra fe tiene que estar firme, y aunque tambalee: Señor, mi fe está tambaleando, sosténme, fortaléceme y levántame en fe. Quiero dejarles que en este texto bíblico, ya para concluir, está en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios diga: te voy a bendecir, la bendición vendrá.
Él no miente a la promesa que hizo. Gracias, mi esposa, por estar aquí contigo, mi chocolatico blanco. Gracias por estar aquí. Un tiempo poderoso. Se siente bien cuando está tu media naranja o medio limón, como dicen algunos, aquí con nosotros. Gracias por estarnos sintonizando en este hermoso miércoles, y recibe esta palabra y ten fe, porque Dios cumplirá su promesa en tu vida.